En algún lugar de las aguas sin ley del Golfo de Guinea, la misericordia no existe. En estos mares traicioneros, los despiadados piratas somalíes prueban suerte contra las potencias navales más formidables del mundo. Y una armada en particular no sigue las reglas. Hoy exponemos dos enfrentamientos brutales entre las fuerzas navales de Rusia y criminales marítimos armados, donde la ley convencional es irrelevante y la victoria se mide en sangre y silencio. Comienza con un misterio. Mayo de 2010. 11 piratas somalíes desaparecen sin dejar rastro después de ser capturados y supuestamente liberados por la Armada rusa en el Océano Índico. Sin cargos formales, sin extradición, sin sobrevivientes. El Kremlin nunca emitió una explicación oficial. Pero los fragmentos de inteligencia clasificada y los relatos de testigos presenciales apuntan a algo mucho más oscuro. Esta no es una historia sobre justicia. Es una historia sobre la disuasión a través del miedo. Y cómo la Armada rusa convirtió la piratería en una misión suicida. Nuestro primer caso, el secuestro de la Universidad de Moscú, un petrolero de 300 metros de eslora que transportaba 86.000 toneladas de crudo, con destino a China el 5 de mayo de 2010. Mientras transitaba a 500 millas náuticas de la costa de Somalia, la tripulación notó que 3 esquifes que se movían rápidamente se acercaban con una velocidad y precisión antinaturales. Sabían exactamente lo que estaban viendo. Piratas armados, probablemente saltaron sobre Kat en su desesperación, se abalanzaron sobre el petrolero. Estos no eran oportunistas. Formaban parte de una red bien formada, bien informada y respaldada por poderosos intereses en la costa somalí. La tripulación activó las limitadas medidas defensivas del barco. Cañones de agua, maniobras evasivas, bengalas de emergencia. Pero nada de eso fue suficiente. Los piratas venían rápido y no estaban fanfarroneando. Las escaleras de embarque resonaban contra el acero. El peor temor de la tripulación había llegado. Pero el capitán del barco, el capitán Ilar Akhmarov, no estaba desprevenido. Sin equipo de seguridad a bordo, recurrió a la última línea de defensa del barco, el protocolo de cierre de emergencia. Apagó los sistemas de propulsión del barco y selló a los 23 miembros de la tripulación dentro de la ciudadela fortificada, un compartimiento reforzado con acero en el interior del petrolero. Tenían agua, comida y, lo más importante, comunicaciones por satélite. Mientras los piratas deambulaban por los pasillos de arriba, armados y frustrados, no pudieron encontrar un solo rehén para aprovechar. Sin sala de control, sin acceso al motor, sin plan de rescate. Habían capturado un barco fantasma desde el interior de la ciudadela. El capitán Akhmarov no se puso en contacto con las autoridades locales, sino con el comandante de la Armada rusa. Y fue entonces cuando el tono cambió. En cuestión de horas, el destructor mariscal Saposnikov, una fragata antisubmarina de 6.200 toneladas armada con misiles, sistemas SIPS y helicópteros duales, fue desviado a máxima velocidad hacia la última posición conocida del petrolero. Ya estaba endurecido por la batalla, después de haber realizado múltiples despliegues contra la piratería. El Cuerno de África, pero esta misión era diferente. La tripulación no solo estaba protegiendo un barco. Estaban a punto de enviar un mensaje. Antes del amanecer del 6 de mayo, con inteligencia crítica proporcionada por un avión de vigilancia australiano, el Saposnikov lanzó su helicóptero K-27 con un destacamento de marines a bordo. Cuando se acercó al barco secuestrado, los piratas abrieron fuego. Ese fue un error fatal. El K-27 devolvió el fuego con una ametralladora de 12,7 milímetros, neutralizando inmediatamente a un pirata en cubierta. El capitán confirmó que su tripulación resultó ilesa. Eso dio luz verde al asalto completo. 2 proyectiles de advertencia gritaron sobre los cañones navales de 100 milímetros del destructor que se estrellaron contra el mar cerca de las posiciones piratas. Anik se estableció. Los botes rápidos que transportaban marines rusos se movieron bajo cobertura de artillería. El equipo de abordaje rompió la cubierta. En cuestión de minutos, estalló un combate cuerpo a cuerpo. Corto, brutal y unilateral. Frente a la infantería naval entrenada, los piratas no tenían ninguna posibilidad.
La mayoría dejó caer sus armas y se rindió. La tripulación fue liberada. Ni una sola víctima civil. Pero la verdadera historia comienza después de la operación. Según declaraciones oficiales, los piratas capturados fueron colocados en un bote inflable con comida y agua y liberados en mar abierto. Estaban a más de 500 millas náuticas de tierra. Sin brújula, sin GPS, solo silencio. Nunca se les volvió a ver. El Ministerio de Defensa ruso declaró que probablemente perecieron en el mar. Funcionarios somalíes acusaron al Kremlin de ejecución extrajudicial. Los grupos de derechos humanos protestaron. Pero dentro del establecimiento militar ruso, la misión se consideraba del libro de texto. En privado, las fuentes hablaron de una verdad más oscura. Los testimonios filtrados por expersonal naval sugieren que los piratas fueron interrogados a bordo del Zapotnikov durante horas, utilizando tácticas que violaban abiertamente el derecho internacional. El objetivo no era el enjuiciamiento, era la extracción de inteligencia. Según los informes, un pirata reveló las coordenadas de un lugar de preparación en la costa somalí. Menos de 24 horas después, un ataque de precisión, posiblemente llevado a cabo por drones rusos, destruyó el sitio. Moscú negó cualquier participación. Los restos contaron una historia diferente. El doctor Alexander Rojas, psicólogo naval asignado a la operación, desarrolló perfiles psicológicos de los piratas. Su informe le advirtió al capitán que la liberación conduciría a la reincidencia. ¿El resultado? Ninguno fue liberado. Los registros desclasificados del barco revelaron más tarde que el Zapotnikov rastreó el barco de escape de los piratas durante 8 horas antes de que se perdiera la señal. Algunos relatos mencionan la superficie de un submarino. Los hombres fueron llevados a bordo y nunca desembarcaron. Ya sea enterrado en el mar o borrado en silencio, el mensaje se envió alto y claro. La armada rusa no detiene a los piratas, los elimina. Avance rápido hasta 2021. El Golfo de Guinea, una de las zonas marítimas más peligrosas del mundo, se convirtió en el escenario de un segundo enfrentamiento. Esta vez, el destructor ruso vicealmirante Kulakov estaba patrullando aguas de África Occidental cuando interceptó una señal de socorro del carguero panameño MSC. Los piratas de Lutzia se habían acercado al barco en un bote rápido, con el objetivo de abordar al amparo de una tormenta tropical. El trueno se rompió. La lluvia cubría el mar. La visibilidad era casi nula. Pero los rusos respondieron al instante, a pesar del viento aullante y las olas violentas. Un helicóptero K-27 despegó de la cubierta de Kulakov, transportando un equipo completo de asalto de la marina. Llegaron a Lutzia cuando los piratas comenzaron a acercarse. Pero sucedió algo inesperado. Los piratas huyeron. No hubo disparos. La reputación de la armada rusa se forjó. Operaciones como la Universidad de Moscú los habían precedido. El miedo, no las balas, ganó la batalla. Los marines desembarcaron, barrieron el barco y rescataron a la tripulación escondida en la sala de máquinas. Sin bajas, sin disparos, solo el dominio psicológico de una fuerza que ya había escrito sus reglas en el fuego. Kulakov permaneció en servicio de escolta durante días después. Varias embarcaciones sospechosas desaparecieron del radar una vez que su silueta apareció en el horizonte. En una transmisión pirata interceptada, los comandantes se advirtieron mutuamente que cancelaran todas las operaciones. Los rusos están aquí, pero el recuento de cadáveres puede ser mayor de lo que se informa. La vigilancia satelital registró la desaparición de múltiples barcos piratas durante el despliegue de 4 semanas de Kulakov. Ninguno fue registrado como arresto. Ninguno llegó a puerto. Los registros internacionales los enumeran como pérdidas relacionadas con el clima. Los expertos navales sugieren otra eliminación silenciosa. Las fuentes confirman que Rusia desarrolló una doctrina antipiratería clasificada después del incidente de 2010. El manual de Kulakov, como su apodo, se distribuyó en secreto por toda la flota. Su contenido permanece sellado, pero sus efectos son visibles. Otras armadas están tomando notas. Según los informes, la inteligencia china solicitó una copia.
Los aliados occidentales han preguntado en voz baja porque lo que Rusia ha logrado, convertir a los piratas en fantasmas, es algo que las coaliciones internacionales no lograron hacer en más de una década. Esta es la oscura lógica de la disuasión marítima. Cuando la ley termina en la costa, el poder llena el vacío. Y en ese vacío, Rusia opera con una claridad brutal. Elimina la amenaza, borra el rastro, niega todo. De Somalia a Guinea. La armada rusa no solo caza piratas, sino que redefine el campo de batalla, una operación a la vez.